Hola amigos, que tengan un hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Nuestra oración a nuestro Padre Celestial es que el amor al prójimo pueda entrar en nuestros corazones para que no se vuelvan en corazones de piedra, en un mundo donde los hombres tienen los corazones petrificados de odio. Nuestro reto como cristianos es mantener nuestros corazones vivos en un mundo de corazones de piedra. Que el Padre nos dé la victoria para que siempre tengamos amor al prójimo en nuestros corazones. Amigos, pongan atención a este video porque vamos a entender la terrible blasfemia que se cometerá en el fin del mundo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Como ya sabemos, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un hecho inmediato, sino que es un proceso de blasfemia tras blasfemia hasta que eso se vuelve una blasfemia imperdonable. Aquella persona que continúa terca blasfemando contra el Espíritu Santo en el tiempo, esa persona recibirá irremediablemente la marca de la bestia, amigos. Por tanto, nosotros no queremos jamás blasfemar contra el Espíritu Santo, porque eso significará que recibiremos la marca de la bestia. Por tanto, en este video les voy a mostrar algo irrefutable. Ningún pastor evangélico ni sacerdote católico podrá refutarme. Y voy a sembrar en sus mentes un pilar fundamental para que se mantengan firmes en el conflicto de la marca de la bestia. Amigos, es tremendo lo que ocurre en el mundo, y es que las supuestas iglesias cristianas están a punto de cometer la blasfemia imperdonable contra el Espíritu Santo. Recordemos cómo los fariseos cometieron esta blasfemia. Recordemos cómo ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo y se perdieron para siempre. Leamos en Mateo capítulo 12, versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amigos, es tremendo. Vamos a entender qué es lo que va a ocurrir, y ya está ocurriendo en el mundo, donde el 99% de las personas dirán que los verdaderos cristianos somos los que estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, cuando resulta que es el mundo, y no solo el mundo pagano, sino el cristiano, el que está blasfemando contra el Espíritu Santo, y está llegando a un punto en que su blasfemia será imperdonable. Y por tanto, amigos, ellos dicen: ¿dónde está el anticristo que no lo conocemos? Y lo peor del caso es que al anticristo lo aman y a Jesús lo odian. Es tremendo. Les voy a dar prueba de todo esto. Entendamos una característica clara del anticristo para entender cómo las personas van a blasfemar contra el Espíritu Santo. Leamos en Daniel capítulo 7 versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Y entendamos muy bien qué es lo que están diciendo los sacerdotes, los líderes religiosos evangélicos, cuando declaran que Jesús cambió los tiempos y la ley, cambiando el día de reposo del sábado al domingo. O peor aún, cuando dicen que Jesús cambió la ley o la abolió, declarando que Jesús cambió la ley mosaica, reduciéndola a solo 2 mandamientos: amar al prójimo y amar al Padre. Amigos, eso es lo que la Biblia nos profetiza que haría el anticristo. Él pensaría en mudar los tiempos y la ley. Sin embargo, la iglesia cristiana dice que fue Jesús el que cambió los tiempos y la ley. Ojo con esta tremenda blasfemia, amigos, que pronto se convertirá en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Empecemos a razonar algo. Recordemos cómo Jesús recibió el Espíritu de Dios en el río Jordán. Jesús recibió el Espíritu Santo porque Dios es santo y Dios es espíritu.
Así que Jesús recibió a Dios mismo, al Espíritu Santo. Cuando nosotros declaramos que Jesús cambió el día de reposo y que aún cambió o abolió la ley, estamos declarando que el Espíritu Santo cambió el día de reposo y que cambió o abolió la ley. Cuando nosotros hacemos eso, amigos, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, amigos. Es terrible. Entendamos que Jesús tenía dentro de él el Espíritu Santo. Por esto, cuando los fariseos le dicen, estás sacando demonios por Belcebú, Jesús les dice, ¿no se acuerdan cómo estaba yo en el río Jordán y una voz en el cielo se oyó que dijo, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo descendió como paloma? Es decir, Jesús declaraba, yo tengo el Espíritu Santo. Por tanto, como decían los fariseos, tú haces estos milagros por Belcebú. Lo que en realidad estaban haciendo es blasfemar contra el Espíritu Santo. Amigos, es tremendo porque precisamente esto es lo que están haciendo los pastores y los curas de las iglesias pseudo-cristianas cuando declaran que Jesús fue el que modificó el día de reposo cambiándolo de sábado a domingo y que abolió la ley. Amigos, es la misma blasfemia contra el Espíritu Santo, porque la Biblia está declarando en Daniel 7:25 que sería el anticristo, es decir, que sería el mismo demonio personificado como ser humano, el que cambiaría los tiempos y la ley, es decir, el que cambiaría los tiempos, el día de reposo de sábado a domingo, y la ley, los 10 mandamientos, cambiándolos, así como lo hizo el anticristo. Por tanto, entendamos lo que está ocurriendo y tenemos que advertirle a todos aquellos pastores o curas para que se salven, porque la salvación es para todos. Aún hay tiempo de arrepentirse, y no solo para nuestros líderes religiosos, sino para nuestros compañeros en las congregaciones y para todos nuestros familiares, cuando a través de nuestros actos o a través de lo que enseñamos o de lo que decimos, declaramos que Jesús cambió los tiempos y la ley. Al decir eso, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, porque Jesús tenía el Espíritu Santo dentro de él cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Por tanto, amigos, entendamos la terrible blasfemia que se está diciendo. Y es increíble cómo tantos curas, como tantos pastores están declarando prácticamente que Jesús es el anticristo. Y por otro lado, cuando tienen al anticristo enfrente, le están diciendo al anticristo que él es Jesús. Amigos, el mundo tiene los valores invertidos, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, y ahí está lastimosamente la iglesia pseudo cristiana cuando dice que Jesús modificó los tiempos y la ley, porque eso es lo que estaba profetizado que haría el anticristo. Por tanto, esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Amigos, ahora busquemos en la Biblia si hay la más mínima prueba, la más pequeña prueba, en el Nuevo Testamento de que Jesús haya modificado los tiempos y la ley, cambiando el día de reposo de sábado a domingo, o aún cambiando los mandamientos de la ley de Dios. Amigos, y no vamos a encontrar ni un solo versículo en la Biblia donde Jesús declare, ahora yo cambio el 4º mandamiento y declaro que el día de reposo no es el sábado sino el domingo. O que Jesús declare, los mandamientos, decretos y estatutos quedan abolidos y ahora solo tenemos que obedecer 2 mandamientos. Amigos, por ningún lado está eso en la Biblia. Y eso hace que esta blasfemia contra el Espíritu Santo de parte de curas y pastores sea más cruda y manifiesta, más peligrosa para ellos, para su salvación y para todos los que van a estas iglesias. Porque, amigos, la blasfemia es un insulto. Y por esto tenemos que advertirle a nuestros familiares y amigos y a todo aquel que quiera aprender la Biblia
de lo peligroso que es decir que Jesús cambió el día de reposo o que cambió la ley. Hagámosles saber que están blasfemando contra el Espíritu Santo y que si continúan diciendo eso, lo que están haciendo es que están enseñándole a otros a blasfemar contra el Espíritu Santo. Más aún, también cuando lo hacemos a través de nuestros actos, tal vez no lo digamos de palabra, pero a través de nuestro reposo en domingo y a través de nuestro actuar por fuera de la ley, pronto estaremos blasfemando también contra el Espíritu Santo por los actos que hacemos. Y entonces estaremos cometiendo la blasfemia imperdonable contra el Espíritu Santo. Por esto yo vengo a advertirles, amigos, no a acusarlos, que aún hay tiempo, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo puntual, un hecho específico, sino que es un proceso continuo, hasta que Dios dice, ya estuvo bueno, ya blasfemaste suficiente contra el Espíritu Santo. Y esto es lo que yo no quiero que pase a ningún ser humano, sea quien sea, sino que deje de blasfemar contra el Espíritu Santo. Dejemos de decir que Jesús cambió los tiempos y la ley, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestros actos, cuando reposamos en domingo, o cuando desobedecemos los mandamientos de la ley de Dios. Amigos, muchos dirán, Ecusatón, pero es que la blasfemia es contra el Espíritu Santo y tú te estás refiriendo a Jesús. Pero leamos, amigos, en Mateo capítulo 12, versículo 32. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Amigos, una cosa era insultar a Jesús, pero otra cosa es cuando insultamos al Espíritu Santo. Otra cosa es cuando decimos algo como Jesús cambió los tiempos y la ley, porque el Espíritu de Dios estaba dentro de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra, y Él no cambió los tiempos y la ley. Lo que es peor es que en la Biblia se profetiza que sería el anticristo el que cambiaría los tiempos y la ley. Y tal vez tú no eras una persona cristiana. Tal vez dijiste que Jesús era un loco, que era un avatar, que era un hippie. Tal vez dijiste cualquier insulto. Eso no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cuando tú te pones a decir que Jesús cambió el día de reposo, básicamente estás poniendo a Jesús en el mismo lugar que la Biblia pone al anticristo. Ahí sí hay una blasfemia, porque es precisamente lo que hicieron los fariseos cuando dijeron que Jesús sacaba demonios por Belcebú. Aún y cuando muchas personas insultaron a Jesús, aún ellos tenían perdón de Dios, pero hubo algunos que blasfemaron contra el Espíritu Santo y no se salvaron. Leamos esto en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, colgándolo en un madero. Y luego dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aún a pesar de que habían cometido tantos insultos contra Jesús, aún aunque lo habían colgado en un madero, contra quien habían insultado era contra el Hijo del Hombre, a Jesús en su dimensión humana. Sin embargo, amigos, ahora Jesús se nos presenta a nosotros en su dimensión espiritual. Para nosotros ahora Jesús es nuestro Espíritu Santo. Cuando Jesús viene a nosotros y nos susurra al oído y nos dice, tratando de reconvenirnos del pecado, nos está hablando en su dimensión espiritual. Nosotros ya no vemos a Jesús como Hijo del Hombre. De esta manera, cuando nosotros cometemos una blasfemia contra Jesús, ahora la cometemos contra el Espíritu Santo. Recordemos que Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 18, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Y de nuevo dijo en Juan capítulo 14 versículo 16,
yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amigos, entendamos que la Trinidad no existe. La Trinidad no es bíblica. La palabra Trinidad no aparece por ningún lado en la Biblia. Recordemos que Jesús vino a la tierra como hijo de hombre, como un ser humano, un Dios que se hizo carne. Pero amigos, luego Jesús, después de resucitar, subió al cielo. Y aunque subió al cielo como ser humano, ahora Él se nos manifiesta a nosotros en su dimensión espiritual. Y así fue como se le manifestó al apóstol Pablo. Leamos en Hechos capítulo 9, versículo 5. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí vemos la prueba de que Jesús ya no se manifestó como hijo de hombre. Jesús se manifestó de nuevo como Él era, como Dios, como el gran yo soy. Jesús se manifestó como el Hijo de Dios en su dimensión de espíritu. Jesús se manifestó a Pablo como Espíritu Santo. Y esto se nos confirma cuando leemos en el versículo 3 del mismo capítulo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahí vemos, amigos, que no se le manifestó a Pedro como hijo de hombre, sino como Espíritu Santo. Amigos, entendamos entonces que en el cielo solamente está el Padre y el Hijo, y que el Padre es Espíritu Santo y el Hijo es Espíritu Santo, a pesar de que también es ser humano. El Hijo es plenamente Dios y plenamente humano. El Hijo es Espíritu Santo y es ser humano. Entendamos entonces que donde Jesús se manifieste, ahí también se manifiesta el Padre. Y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Por lo cual, el Espíritu Santo que queremos recibir es el de Jesús, porque cuando recibimos a Jesús, recibimos al Padre. Así que no hay un tercer Dios llamado Espíritu Santo, porque Espíritu Santo ni siquiera es un nombre. Espíritu Santo es una característica. Tampoco hay un solo Dios, porque de esta forma negamos al Padre y negamos al Hijo. Se nos dice que hay un Padre y se nos dice que hay un Hijo. ¿Por qué es tan difícil de entender? En el cielo está el Padre y está el Hijo. Solamente están ellos dos con los ángeles. Y tanto el Padre como el Hijo son Espíritu Santo. Luego, cuando nosotros hoy decimos algo que es blasfemo contra Jesús, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, amigos. Es una locura. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera continuado con la blasfemia de creer que Jesús era Belcebú? Porque Pablo creía eso, porque él era fariseo. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera continuado persiguiendo a los cristianos, diciendo que eran seguidores de Belcebú? Pablo hubiera cometido la blasfemia imperdonable. Amigos, entendemos lo que va a pasar con muchas personas que persiguen a la verdadera iglesia de Cristo. En realidad, esas personas están blasfemando contra el Espíritu Santo, porque el cuerpo de Cristo contiene el Espíritu de Jesús, que es Espíritu Santo. Y si tú blasfemas contra un cristiano verdadero y le dices que viene de parte de Belcebú, cuando ese cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo, tú estás blasfemando, estás cometiendo la blasfemia imperdonable contra el Espíritu Santo. Y yo quiero que tú entiendas muy bien esto, amigo masón, amigo gobernante, amigo líder religioso. Cuando tú declaras que otra persona que está guardando los mandamientos de Dios y que se está esforzando por ser santa, viene en nombre de Belcebú, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Oh amigos, entonces, ¿qué ocurrirá cuando nos esté persiguiendo un gobernante y ese gobernante ni siquiera se da cuenta que cuando nos persigue está blasfemando contra el Espíritu Santo? Está cometiendo la blasfemia imperdonable. Y amigos, cuando se comete la blasfemia imperdonable no hay perdón. Sin embargo, en Jerusalén,
Los que insultaron a Jesús como hijo de hombre, sí tuvieron perdón, porque lo insultaron en su dimensión de hijo de hombre. Leamos de nuevo en Hechos capítulo 3 versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entendemos que el Padre resucitó a Jesús. Jesús no se resucitó solo, como dice la Trinidad. El Padre lo resucitó. Por lo cual entendemos que el Padre es Espíritu Santo y Jesús es Espíritu Santo, y no hay más dioses. No hay otro tercer Dios. Y no hay un solo Dios, porque estamos viendo que Jesús no se resucitó solo. Y esto se nos confirma cuando leemos en Lucas capítulo 23 versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Y qué tan difícil es entender estas cosas? Algunas personas están tan adoctrinadas que les cuesta mucho trabajo entender que hay dos dioses en el cielo. Jesús mismo está diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Se puede ser más claro? Hasta un niño puede entenderlo. Pero ¿qué pasa cuando somos dogmáticos? ¿Qué pasa cuando nuestros líderes religiosos dicen que Jesús vino a cambiar los tiempos y la ley, cuando resulta que eso es lo que supuestamente vino a hacer el anticristo? Y lo que es peor aún, eso fue lo que hizo el anticristo. Cambió los tiempos y la ley. Y luego estos líderes religiosos vienen a decirnos que tenemos que obedecer sus dogmas cuando ellos están blasfemando contra el Espíritu Santo. Amigos, es una locura lo que está ocurriendo. Pero sabemos que esto tiene un límite. Y si nosotros no empezamos a advertirle a nuestros familiares, muchos de ellos cometerán la blasfemia imperdonable y serán marcados por la marca de la bestia, sin que nadie pueda evitarlo. Es terrible. Entendamos que Jesús vino aquí a la tierra en nuestra propia imagen, compartiendo nuestra misma carne pecadora. Jesús, a pesar de que era un hombre que tenía carne pecadora, no pecó en nada. Leamos en Hebreos capítulo 2 versículo 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si Jesús no pecó en nada, aunque fue tentado en todo, ¿para qué iba a cambiar los mandamientos y la ley? ¿Para qué iba a cambiar los días, los tiempos? Amigos, después de que Jesús tuvo que resistir todo este ataque de los fariseos, diciéndole que estaba sanando en el día de reposo y que eso estaba prohibido, cuando eso no está prohibido, ¿por qué Jesús simplemente no dijo: no os preocupéis, amigos fariseos, he venido a cambiar los tiempos y la ley? No, amigos, porque Jesús no cambió los tiempos y la ley. Es que es el anticristo el que viene a cambiar los tiempos y la ley, como lo dice el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 25. Entendemos que cuando Jesús resucita, Jesús recibe de nuevo su Espíritu Santo, el que le había encomendado al Padre. Jesús ahora es plenamente humano y plenamente Espíritu Santo. Por tanto, cuando nosotros decimos esta clase de insultos, estamos literalmente insultando al Espíritu Santo. Puede que con tus palabras no lo declares, pero puede que con tus actos declaras que Jesús modificó los tiempos y la ley cuando reposas en domingo, cuando no obedeces las leyes o los estatutos y decretos de la ley de Dios. Por lo cual, amigos, es urgente
que ustedes adviertan a todo el que aún continúa diciendo esta barbaridad, esta gran blasfemia, que es hora de arrepentirse urgentemente porque el tiempo se acaba. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Reconocemos nosotros al Espíritu de verdad? Preguntémosle a nuestros pastores o curas que nos muestren un solo versículo en donde Jesús haya declarado que el día de reposo fue cambiado. Preguntémosle a nuestros pastores o curas cuando Jesús dijo que Él vino a abolir la ley. Jamás encontraremos un solo versículo. Ahí tenemos el Espíritu de verdad. Es que Jesús jamás nos mintió. Jesús siempre dijo la verdad. Y también vemos hoy el espíritu de mentira en aquellos que declaran que Jesús cambió el día de reposo o abolió la ley. Ese es el espíritu de mentira. Si el Espíritu de verdad es el mismo Espíritu Santo, por tanto sabemos que todos los que estemos recibiendo la verdad, estamos recibiendo el Espíritu Santo. Estamos recibiendo a Jesús. Y todos aquellos que reciben la mentira, están recibiendo a Belcebú, al demonio. Amigos, entonces, cuando tú vas contrario a la verdad, estás insultando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Leamos en Lucas capítulo 12, versículo 10. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Amigos, entendamos lo que pronto ocurrirá en el mundo cuando se ejecute la ley de la marca de la bestia y las personas sean obligadas por ley de Estado a actuar contrario a la verdad de Dios. Sobre todo, amigos, lo más triste es que esto será sustentado por las iglesias pseudo-cristianas que declaran que fue Jesús el que cambió los tiempos y la ley, cuando la Biblia en Daniel capítulo 7 versículo 25 dice que fue el anticristo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hoy, amigos, estamos viendo con la vacuna que no tiene prueba científica, que no tiene prueba de que puede evitar que te enfermes. Tampoco hay prueba de la tal inmunidad de rebaño. Sin embargo, la Biblia sí nos da prueba de que la vacuna es contraria a la ley de Dios y que la ley de Dios está vigente. Por tanto, el que recibe la vacuna blasfema contra el Espíritu Santo. Amigos, es tremendo. Toda vez que nosotros vayamos contrarios a la verdad, contrarios a la ley de Dios, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Cuando lo hacemos de manera soberbia, no cuando es un error inesperado, porque somos seres humanos, cualquier persona se equivoca, de repente la persona tropieza, pero Dios dice que el justo no caerá para siempre. Dios ayuda al justo, y la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Pero el que es soberbio, que dice que Jesús cambió los tiempos y la ley, amigos, para ese no hay redención. Para ese que está cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo único que le viene es maldición. Por eso hay que advertirle a las personas, a los familiares y a todo el que quiera salvarse, porque Jesús no abolió la ley, más y cuando en Mateo capítulo 5 versículo 18 se nos dice: hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Amén, amigos. Jesús es nuestro Espíritu Santo. Sin embargo, hoy vemos cómo el Papa de Roma efectivamente sí ha cambiado los tiempos y la ley. Él mismo ha declarado que pasó la observancia del sábado como día de reposo al domingo, y que esto es una marca de la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces, el mismo Papa de Roma está declarando que es Él el que cambió los tiempos y la ley. Luego también vemos cómo la Iglesia Católica cambió los 10 mandamientos,
borrando el segundo mandamiento, cambiando el cuarto mandamiento que habla del día de reposo. Y esto el Papa de Roma lo confiesa claramente diciendo sí, fue la Iglesia Católica la que cambió los mandamientos de Dios, fue el Papa de Roma. Sin embargo, amigos, con todo y que el mismo Papa y la misma Iglesia Católica confiesan que sí, que fueron ellos los que cambiaron los tiempos y la ley, aún todavía en pleno siglo XXI, vemos a pastores y a líderes religiosos diciendo que fue Jesús el que cambió los tiempos y la ley, que cambió el día de reposo y que abolió la ley. Es una locura. ¿Y qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros declaramos algo tan tremendo? Estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 26 al 29. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia, por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Amigos, este versículo lo resume todo. Miremos cómo claramente se nos dice que si continuamos tercamente pecando después de haber recibido la verdad, es decir, Jesús no fue el que cambió los tiempos y la ley, sino que fue el anticristo, y que la ley continúa válida, y que debemos guardar todo mandamiento, estatuto y decreto de la ley de Dios, y aún continuamos violando algún mandamiento de la ley de Dios, así sea solo uno, eso es suficiente para violar toda la ley de Dios. Probamos, amigos, que estamos en contra de Jesús. Probamos entonces que estamos en contra de la verdad, amigos, y probamos que estamos pisoteando al Hijo de Dios. Recordemos, amigos, lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigos, la voz de Jesús es la voz de la verdad. Jesús es el Espíritu Santo que quiere ingresar a nosotros. Cuando tú aceptas la verdad y empiezas a actuar conforme a la verdad, estás recibiendo al Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nos dice que el que viola la ley de Dios tiene como juicio final morir. Sin embargo, hay una diferencia después de que Cristo viene a la tierra, porque Cristo murió por nosotros, no pecando en nada, y nosotros declaramos que Jesús es igual que el anticristo, con la soberbia de venir a cambiar los tiempos y la ley, cuando Jesús se humilló a sí mismo para ser obediente en todo. Cuando nosotros tenemos ese pensamiento tan confuso, lo único que estamos haciendo es hollando bajo nuestros pies al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto por la cual Él fue santificado, y estamos ultrajando el Espíritu de gracia. Amigos, piensas que cuando una persona dice esto, tal vez lo dice por ignorancia, porque no conoce la Biblia. Pero ahora hay que explicarle a estas personas, oye, no digas que Jesús cambió los tiempos, no digas que Jesús abolió la ley, porque eso es lo que estaba profetizado que haría el anticristo. Advertir, amigos, para que las personas dejen de ultrajar el Espíritu de gracia, cometiendo la blasfemia imperdonable. Imagínate a tu vecino tocar a tu puerta con una gran torta para regalártela, y tú no abres la puerta, nunca la abres. Peor aún, tal vez tú eres hipócrita con tu vecino, abres la puerta, tomas la torta, le das las gracias y cierras la puerta, y luego tiras la torta al piso y la pisoteas. ¿Qué pasa cuando es eso lo que hacemos con Jesús? ¿Qué pasa cuando Jesús toca a nuestra puerta
y nosotros decimos: hola Jesús, felicidades, tú cambiaste los tiempos y la ley, y ahora yo voy a pisotear la ley. Estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Recordemos que es lo que pronto viene para el mundo. Es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, el cual está profetizado en Hechos capítulo 2 versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Por lo cual nosotros queremos que Dios derrame su espíritu. Y nosotros, para recibir el Espíritu de Dios, tenemos que recibir al Espíritu de Jesús. Donde esté Jesús, ahí estará el Espíritu del Padre. Pero la primera condición que nos pone la Biblia en Hechos capítulo 2 versículo 38 es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pensemos entonces cómo puede una iglesia, por ejemplo evangélica, darte el Espíritu Santo si esa iglesia declara que Jesús cambió los tiempos y la ley. Es que eso es lo que iba a hacer el anticristo. Como un pastor que con la misma boca dice esa locura, pretende después ungirte con el Espíritu Santo. No se puede. Como aquel cura o aquel pastor que con la boca declara que Jesús cambió los tiempos y la ley, ahora pretende bautizarte. No se puede. Es que por esto la condición del mundo está como está, porque las iglesias pseudo-cristianas han blasfemado todo lo que han querido contra el Espíritu Santo, y el tiempo se les está acabando. ¿Y qué es lo que le va a pasar a familiares, a amigos, a nuestros prójimos que se congregan en las iglesias cristianas, cuando ellos continúan con sus actos, declarando que Jesús cambió los tiempos y la ley? Lo que va a pasar es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se va a retirar de ellos. La casa que es el cuerpo, la casa de Dios, va a quedar vacía. Cuando esa casa de Dios, que es el cuerpo, queda vacía, 7 demonios más feroces que los que esa persona pudo haber tenido alguna vez en su vida, entrarán a su cuerpo, y el estado de esas personas va a ser terrible. Amigos, por esto tenemos que advertir, porque lo que se viene es serio. Nosotros empezaremos a ver cambios en los comportamientos de estas personas, en la manera de pensar. Estas personas se volverán esquizofrénicas, paranoicas, depresivas, ansiosas, toda una cantidad de problemas psicológicos que el mundo de repente proclamará otra nueva pandemia de enfermedades psiquiátricas y establecerá todo tipo de centros especiales para la atención de enfermos psiquiátricos cuando son personas endemoniadas. Amigos, es tremendo lo que viene. Mientras las personas sigan blasfemando contra el Espíritu Santo, diciendo que Jesús cambió los tiempos y la ley, declarando que cambió el día de reposo o que abolió la ley, van a llegar al punto en que cruzarán una línea de la cual no pueden regresarse. Hasta pronto, amigos.